Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 14 de agosto. Hoy llegó un nuevo cargamento con 151.200 vacunas de la farmacéutica Sinovac, por lo que en los próximos días se darán a conocer los rangos de edad, municipios y fechas en que se estarán aplicando. El próximo lunes 16 y el martes 17 de agosto iniciará en el macromódulo habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, únicamente para aquellas personas de Mérida que se encuentran rezagadas y que por algún motivo no habían podido recibirla. De igual forma, el lunes 16 de agosto se administrará la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años de edad en 23 municipios del estado, que son Jují, Sanacat, Tepacán, Tecal de Venegas, Cantamayec, Sinanché, Silam de Bravo, Zoncahuich, Copomá, Chumayel, Chapap, Tecom, Muxupip, Suquilá, Zemul, Tecantó, Tuncás, Mama, Yaxcucul, Cenotillo, Xochel, Mocochá y Cagua. Del jueves 12 al martes 17 de agosto se lleva a cabo en Mérida la aplicación de únicamente las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población de 40 a 49 años de edad. Esta etapa de vacunación, en la que se administran dosis de la farmacéutica AstraZeneca, se realiza en los 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos en la ciudad, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por lo que invitamos a la población a acudir al centro de vacunación el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. De acuerdo con lo programado, la aplicación de la segunda dosis a personas de 40 y 49 años se lleva a cabo de la siguiente forma. Hoy sábado 14 a los de mayo y junio, domingo 15, julio y agosto, lunes 16, septiembre y octubre y martes 17, noviembre y diciembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, el Hospital Militar Regional de Especialidades y la Base Aérea Militar número 8. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 241 pacientes en hospitales públicos. 50.584 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 58.091. Hoy se detectaron 236 nuevos contagios de coronavirus. 79 en Mérida, 29 en Canacín, 19 en Tizimín, 14 en Samajil, 10 en Progreso y Humán, 8 en Motul, 5 en Concal y 5 foráneos, 4 en Acanqué, 2 en Chicxulub Pueblo, Junucmá, Izamal, Tecash y Ticul, y 1 en Buctzots, Cacalchen, Canzacap, Chancom, Chemash, Zemul, Espita, Joctún, Maxcanú, Muxupip, Opichen, Oxcuscap, Peto, Tatsiu, Tecó, Tecal de Venegas, Tequit, Tella y Tixpehual. De los 58.091 casos positivos, 496 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 34.716 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.475, en la zona oriente 8.929, en la zona centro 3.234, en la zona sur 4.941 y en la zona poniente 8.137. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, son 7 hombres y 9 mujeres, de un rango de edad de 13 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, EPOC, obesidad y tabaquismo. 6 residían en Mérida, 2 en Maxcanú, 1 en Concal, 1 en Progreso, 1 en Puerto Morelos, Quintana Roo, 1 en Opichen, 1 en Oxcuscap, 1 en Tecó, 1 en Tella y 1 en Valladolid. En total, son 5.268 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.998 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 241 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja,
Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.